Buenas tardes a todos, a todas, por estar aquí en esta tarde que aparentemente quería llover y a lo mejor y posiblemente así sea. Agradezco aquí a los compañeros Andrea y compañía por permitirme esta posibilidad de compartir con ustedes este tema que me ha apasionado bastante. Les adelanto por quien quiera acceder al texto escrito, que es mi tesis de maestría, es el cuarto capítulo de la tesis de maestría y se encuentra en el repositorio digital de la Universidad Autónoma de Querétaro. Parte de ese estudio es lo que voy a presentar aquí, aunque con otros objetivos también que estuve buscando en la tesis, diferentes a la tesis. Y pues de algún modo he titulado con estos tres títulos la presentación, que es La batalla del Sangremal. La mayoría de los queretanos conocemos que es el punto con el que se origina o se funda la ciudad según una tradición, y cuestiono que si son tradiciones indígenas o invenciones franciscanas. Y con tradiciones me refiero con varias tradiciones, porque tradiciones inclusive con personajes y de las circunstancias de, por ejemplo, la aparición de estos santos o íconos católicos. Y finalmente el origen del mito fundacional de Querétaro, digamos que es como el título más histórico, ¿no? Rastrear esta parte del mito de la fundación de Querétaro y sobre todo en el siglo XVIII, que es en ese siglo en el que se gesta como tal ya el mito, y es lo que vamos a ver a continuación. Quiero empezar leyendo la cita del cronista franciscano Isidro Félix de Espinosa, quien nos narra esta batalla. Abro cita. Tras encontrarse los conquistadores guerreando contra los chichimecos en un cerro, por el año de 1531, quiso el cielo prevenir el trono de esta cruz milagrosa, la del Colegio Apostólico de la Santa Cruz, cuando, en medio de una densa oscuridad que observaron, no solo los que venían de conquistadores, sino los mismos gentiles al tiempo de la refriega. Vieron todos una claridad tan activa que les robó las atenciones, y en el centro una cruz refulgente como de 4 varas, entre blanca y roja. Pensa en el aire una imagen que les representaba al patrón de las Españas, señor Santiago, casi perpendicularmente sobre el centro donde colocó después la cruz de piedra. Con este prodigio cesó la porfiada refriega y causó en todas aquellas reverente admiración, que haciéndolos verter muchas lágrimas produjo los deseados efectos de pacificarse los gentiles y admitir gustosos la luz del Evangelio. Sucedió esto a 25 de julio de 1531, día del apóstol Santiago. Fin de la cita. Esta es la versión, digamos, ya elaborada que nos transmite Isidro Félix de Espinosa en su crónica de 1745, que bueno, es la impresión que hace en España, y su crónica en México la imprime en 1746. Entonces, podemos ver aquí ya los elementos de esta tradición del mito fundacional. Por un lado, bueno, aquí no narra, pero el texto es más amplio, desde luego aquí hice una síntesis, estoy cortando, pero menciona a los indios Nicolás de San Luis Montañés y al indio Conil o Fernando de Tapia como conquistadores otomíes indígenas que venían con los españoles a guerrear con los chichimecos. Y bueno, dentro de esta, digamos, representación de la fundación, pues aparecen estos dos íconos, ¿no? El Santiago Apóstol y la cruz de piedra, que es de donde supuestamente tiene su origen la cruz que se encuentra en el Colegio Apostólico actual. Bien, pero primero, para contextualizar el origen de este mito que ya está elaborado con Espinosa, que aún así lo replica Celá en sus Glorias de Querétaro en 1804 y después la historiografía local queretana, ¿no? Al grado de que pues hoy tenemos una fecha exacta de fundación de la ciudad, ¿no? Fundada en este mito, en esta tradición. Pero el contexto en el que surge un poco va en este tema de la primogenitura de los cleros en una disputa y también un silencio sospechoso de los cronistas anteriores a Espinosa e inclusive a Santa Gertrudis de 1721. Quiero hablar un poco en términos muy rápidos este conflicto de primogenitura que se encierra en un conflicto mayor entre los franciscanos de Querétaro contra los clérigos de la Congregación de Guadalupe por quien tenía bajo su dominio la administración sacramental de la población,
y por otro lado quiénes eran los que precedían las procesiones y lugares de privilegio, y lo que es la primogenitura, es decir, quiénes fueron los primeros que evangelizaron aquí en Querétaro. Entonces empieza a ver estas dos versiones, que fueron o los franciscanos o los clérigos. Entonces en este contexto es como surge esta leyenda, y vamos a ir viendo cómo se va a dar esto. Pero en torno a los silencios sospechosos, uno de los primeros cronistas que es un franciscano y que es queretano, Alonso de Larrea, publica su crónica en 1643. Esta crónica en 1643 tiene varias finalidades. Una de ellas es legitimar la misma provincia franciscana de Michoacán, pero también legitimar que se haya movido su sede, que estaba en Michoacán, pero que se la traen a Querétaro, y por otro lado también legitimar el provincialato de su mentor, Rey Cristóbal Vaz, y también legitimar la construcción del convento de recolección que se estaba haciendo en la cima del Sangremal, porque lo estaban haciendo sin permisos y los vecinos se molestaron y además, bueno, es todo un conflicto que nos explica muy bien Patricia Escandón en uno de sus artículos. Bien, pero es en esta crónica, lo único que dice Alonso de Larrea sobre el origen de la cruz, que está relacionado con el origen de Querétaro, es lo siguiente, y leo la cita, dice: el origen de esta reliquia no se sabe, porque con el tiempo se ha borrado. Nuestros frailes, es decir, los franciscanos, como primeros, tuvieron la dicha de haberla y gozarla y darle la adoración y decencia justa. Y es lo único que dice Alonso de Larrea al respecto de la cruz y de su origen. Y sobre la fundación de Querétaro jamás menciona que haya sido una fundación bélica, y tampoco menciona esta aparición portentosa de la cruz ni de Santiago. Lo único que menciona que quien estuvo en este proceso de pacificación de Querétaro fue Fernando de Tapia. No le dice Conín, no lo llama Conín. Va a ser muy posterior que lo llama Conín, aunque los documentos del siglo XVI de la relación de méritos sí lo llaman Conín, con doble N y una I al final. Sin embargo, es Carlos de Sigüenza de Góngora quien lo nombra como Conín, como lo conocemos la mayoría. Y en esta postura de este silencio sospechoso que Alonso de Larrea no plantea o no nos aclara, porque pues él dice no sabemos nada del origen de la cruz y para parecer del origen de Querétaro muy poco también. Va a ser hasta con las glorias de Querétaro en 1680, que fueron escritas por Carlos de Sigüenza y Góngora, y sabemos que su mentor fue Juan Caballero y Ocio, ambos del clero secular. Entonces es la otra parte de este conflicto entre cleros en Querétaro, que se da desde el siglo XVII y avanzado hasta el siglo XVIII, ¿no? Y después, bueno, se torna y continúa, inclusive hasta la fecha podemos encontrar rastros de... Y Carlos, respecto, cuando habla del origen de la cruz, dice lo siguiente, y abro cita: ojalá la omisión nuestra en perpetuar las noticias de cosas grandes, remitiéndolas en los escritos a las futuras edades, hubiera privilegiado siquiera lo sagrado, para que hoy no ignorásemos el origen de la Santísima Cruz. Carlos de Sigüenza y Góngora, 40 años después de Alonso de Larrea, también se está cuestionando y dice: no hay un origen de la cruz. Sabemos que Carlos de Sigüenza y Góngora era considerado un científico de su época, y como historiador o como un historiador de la época, pues debió haber indagado. Entonces no encontró nada sobre el origen de la cruz, y de algún modo les está como ahí diciendo, pues los franciscanos no tuvieron ese cuidado, ¿no?, de conservar este origen. Sin embargo, yo lo estoy haciendo para los clérigos, para el origen de la congregación, porque narra sobre el origen de la congregación. Incluso en ese texto podemos encontrar cómo se enfrentan los cleros por los espacios de la ciudad. Sin embargo, lo que él está diciendo, dice, aquí es donde él ya sienta su primer argumento de que fueron los clérigos quienes evangelizaron Querétaro. Y al respecto dice que cuando hicieron estas fiestas de la congregación, se hicieron danzas, y que los indios se mostraron muy agradecidos, y abro cita al respecto, dice: en esta ocasión renunció en grado eminente su gratitud, es decir, de los indios, de los indígenas, hoy diríamos, estoy utilizando un concepto de la época, su gratitud festejando a los clérigos en reconocimiento agradable de haber sido los de este estado los primeros que de las tinieblas de la gentilidad nos trasladaron a las luces del cristianismo, mediante la semilla del evangelio que en sus corazones plantaron. En pocas palabras está diciendo que los indios se presentan a las festividades agradeciendo a los clérigos porque ellos fueron los que los evangelizaron primero. Es lo que está diciendo aquí Carlos de Sigüenza y Góngora. ¿Y qué pasa ante esta, digamos, puesta por escrito de esta parte de la primogenitura por parte de los clérigos?
Si hubo una respuesta, al parecer no la hubo, yo no la encontré. En 1680 ningún franciscano se preocupa por nada. Entonces parecía que como que decían, pues no hay problema porque nosotros tenemos la doctrina, nosotros tenemos los sacramentos, nosotros presidimos la procesión del Corpus Christi, lo que ustedes digan es como que sobra casi, ¿no? Sin embargo no hay esta respuesta. Pero precisamente con Juan Caballero y Ocio, que fue mecenas de la ciudad, él ayuda a Tremcúpula y varias partes del templo, y en 1702 se hace la dedicatoria de este templo, y se hace un sermón, y este sermón se imprime, y en los paratextos la dedicatoria la hace Fray Isidro Félix de Espinosa, el cronista que cité al principio, y este cronista le hace un elogio a Juan Caballero y Ocio, pero dentro tanto del sermón como del elogio jamás se menciona el mito, y Antonio Rubiel en uno de sus ensayos, que es en el que yo me fundo para comprobar esta hipótesis de que es un mito en la leyenda queretana, él dice, pues ni en este sermón ni en los paratextos se menciona la versión mítica de la fundación. Entonces dice, al parecer todavía no circulaba en la sociedad. Entonces estamos ya en 1702 y todavía no existía este mito fundacional. Sin embargo, hay que recordar que en 1654, cuando se hace la solicitud para que Querétaro pase de ser un pueblo a ciudad, en 1655 se estipulan sus capitulaciones, y en estas capitulaciones aparece ya el escudo, se describe el escudo de la ciudad, y dentro del escudo aparece una cruz en la parte de arriba y en una parte aparece Santiago. Pero en las capitulaciones en ningún momento se dice que se oponen porque fueron los patronos de origen de la fundación. Sin embargo, se oponen porque Santiago era el patrono del convento de los franciscanos, y la cruz pues ya tenía una ermita a esas alturas de las capitulaciones de la ciudad de Querétaro, como un ícono, digamos, local, por eso lo ponen. Entonces lo que podemos decir que entre 1643 y 1702 no hay registro alguno de indicios que nos digan que ya existía la leyenda, que ya circulaba en Querétaro, en la población queretana, la leyenda, y que pues bueno, va a ser un motivo, algo lo que motiva a que los franciscanos ahora sí respondan a esta, digamos, ataque de los clérigos de que ellos fueron los primeros en evangelizar. Va a haber una primera respuesta. En este apartado de la escritura legitimadora, primera versión franciscana, se tratan de unos documentos que localicé y que ya habían estudiado algunos investigadores aquí, y que se encontraron en el Archivo General de Indias, y yo encontré en el Archivo de la Parroquia de Santiago. Son documentos por los pleitos que hubo por la doctrina, que Juan Caballero y Ocio les quería quitar la doctrina a los franciscanos. Entonces los franciscanos responden, y en estas respuestas es donde empiezan a dar sus primeras versiones del origen de Querétaro y de cómo ellos fueron los primeros en evangelizar, pero son apenas 2 o 3 renglones que se mencionan en los documentos, y uno de los más importantes es el de 1711. Fray José de Trejos, en una respuesta al problema y conflicto por las precedencias del Corpus Christi, él escribe lo siguiente y dice que desde la fundación de Querétaro los franciscanos tenían a su cargo y cuidado la única parroquia regular de esta ciudad de Santiago de Querétaro, desde que era visita del pueblo de Jilotepeque y después cabeza de la custodia de Michoacán de Jalisco. Está refiriendo de la provincia franciscana. Es el único atisbo que da Fray José de Trejo en 1711 sobre que fueron ellos los primeros en evangelizar. Hay un texto que entra en discusión que es anónimo, de 1713, yo lo he datado más o menos en ese año, que se llama La Paramología del Diptongo de Querétaro en la procesión del Corpus Christi, que se da desde 1704 hasta, inclusive avanza el conflicto hasta 1717. Y supuestamente lo escribe Fray Paciente de Verona, pero al parecer de algunos investigadores como Manuel Septién y Beatriz Cervantes Jauregui dicen que es un seudónimo, y yo me sumo a eso, que es un seudónimo, o sea que es anónimo él, y alguien usa este apodo, ¿no?, de Fray Paciente de Verona. Y en este texto es el primer texto donde refuta directamente a Carlos de Sigüenza y Góngora, y que pone en duda el origen de los clérigos, que hayan sido los clérigos quienes evangelizaron por primera vez a los queretanos, ¿no? Entonces, uno de esos argumentos es de que Juan Sánchez de Alanis, que es el que proponía Carlos de Sigüenza y Góngora, que era el evangelizador, pero como sacerdote secular,
el autor de la paramología dice, no, es imposible, dice, no creo que él haya sido quien lo haya evangelizado. Entonces empieza a sacar varios argumentos históricos. Este texto es grande, es largo, sin embargo es muy interesante porque describe muchas situaciones de la vida cotidiana entre los conflictos entre cleros. Es un documento que no se ha publicado, no sé por qué, quizá porque denosta mucho a Juan Caballero Illosio, y pues en Querétaro tenemos a Juan Caballero Illosio como muy elevado, ¿no? Sin embargo, si leen mi tesis, pues se van a arrancar un poco las vestiduras porque fue medio interesante el señor, ¿no? Les dio duro a los franciscanos, sobre todo en 1705, cuando les quiere quitar la doctrina. Y la paramología dice cómo fueron los últimos días de Juan Caballero Illosio. Eso lo dejamos para otro tema si quieren. Y podemos ver que ya hasta estos años la primera versión franciscana de la primogenitura comenzó a ser una práctica discursiva, pero solamente que llegó, digamos, a los tribunales eclesiásticos o al tribunal del fuero común, pero no permeó en la sociedad todavía estas tradiciones que estaban escritas, que eran muy breves, ¿no? Es este primer rastreo. Entonces, ¿cómo aparece? Porque en estos textos no aparece más que Fernando de Tapia o Conin de Carlos de Cifuentes y Góngora, y la paramología, el autor anónimo de la paramología sí identifica a Conin con Fernando de Tapia. Él es el primero que los identifica, y además también él propone a un evangelizador franciscano, Fray Jacobo Daciano. Y si ustedes van acá a la Plaza Fundadores, ahí van a encontrar entre Juan Sánchez de Aranís, Nicolás de San Luis Montañés, Fernando de Tapia o Conin, también a Fray Jacobo Daciano. Y resulta que Fray Jacobo Daciano sí existió, pero él nunca pisó tierras queretanas. Fue una mala lectura que hizo la paramología y también Vilaplana, que es un cronista franciscano que publica en 1760 el devocional de la Virgen del Pueblito, y ahí menciona que Fray Jacobo Daciano fue el primer evangelizador de Querétaro. Y es una mala lectura que hacen de Alonso de Larrea. Alonso de Larrea menciona que Fray Jacobo Daciano anduvo evangelizando un pueblo que se llamaba Querécuaro, pero no Querétaro. Entonces ahí viene la primera mala lectura. Entonces pues se transmite, y hoy en día pues tenemos un monumento a Fray Jacobo Daciano. Digo, es más simbólico a aquellos que evangelizaron, ¿no? Entonces, pero no aparece todavía hasta entonces Nicolás de San Luis Montañés. Hasta 1711 no aparece Nicolás de San Luis Montañés. ¿De dónde surge Nicolás de San Luis Montañés? Porque hay una pintura, o más de una pintura de Nicolás de San Luis Montañés, y esa es la pregunta: ¿cómo se fraguó en los queretanos la representación de la fundación mítica de su terruño? Y pues vamos a adentrarnos en este tema, que es el más interesante, ¿no? Pues existe una documentación falsa en torno a unas tradiciones indígenas. ¿Cómo nos damos cuenta que hay documentación falsa? ¿Y qué tanto nos pueden decir esta documentación? ¿La desechamos porque son falsas, o cómo hay que acercarnos para estudiarla? Sin embargo, los historiadores, o la mayoría de los historiadores clásicos queretanos, estudiaron estos documentos como si hubieran sido originales del siglo XVI. Sin embargo, haciendo un análisis puntual del documento, y aún ni siquiera original, a lo mejor una transcripción, nos podemos dar cuenta que son de elaboración tardía, mínimo de finales del siglo XVII, que esa es la propuesta que yo hago de estos documentos. Y son una documentación que surge en torno a la figura de este indio Nicolás de San Luis Montañés, y que se cree que son documentos del siglo XVI. Ana María Crespo, una investigadora, ella decía que esta figura de este indio pues le causaba problema, porque no hay muchos documentos, y los que hay muy pocos, dice, parece que no son auténticos. Dice, lo único que hay por ahí es una merced de tierras de 1555, dice, pero aún así dice, yo sospecho. Sin embargo, ella, aunque sospecha, no argumenta que este documento de 1555, aparentemente de 1555, no puede demostrar que es falso. Sin embargo, encuentro yo la forma de demostrar que sí es falso, que no es del siglo XVI, al menos, que es posiblemente del siglo XVIII, que es lo que yo propongo. ¿Por qué? En primera, porque en Querétaro, en todos los documentos de la ciudad, del pueblo de Querétaro, hasta 1654, Querétaro siempre se menciona en el pueblo de Querétaro, o en el convento de Santiago de Querétaro. Pero Santiago era el nombre del convento, no del pueblo de Querétaro. Entonces, hasta 1654, cuando envían la solicitud de ciudad, es cuando firman en el pueblo de Santiago de Querétaro, pero porque ese era el nombre que le iban a dar a la ciudad de Santiago de Querétaro. Entonces, todos los documentos anteriores a 1654 que digan en el pueblo de Querétaro o en la ciudad de Santiago de Querétaro es falso. O sea, no es de la época que dice ser, tiene que ser después de esta fecha o más tardía. Y sin embargo, esta merced de tierra sí dice
fulano de tal, que vive en el pueblo de Santiago de Querétaro. Y ahí hay una duda, ¿no? ¿Por qué dice Santiago si Querétaro no se llamaba Santiago hasta entonces? Y todos creemos que Querétaro desde su fundación se llamó Santiago de Querétaro. ¿Por qué? Porque circula una cédula real que dice que el pueblo de Santiago de Querétaro se fundó en tal fecha, en tal día, ¿no? Sin embargo, esa cédula también es falsa, no es del siglo XVI. Querétaro no tiene una cédula de fundación. Hay 3 por ahí que circulan, pero haciéndole análisis documental, diplomático, nos damos cuenta que es un documento tardío, inclusive, porque tan solo por esa referencia que hice de Santiago de Querétaro ya. Y si comparamos, por ejemplo, este documento de 1555 de Nicolás de San Luis Montañés con otras Mercedes de Tierra, nos damos cuenta que su estructura no coincide. Entonces, ya también eso nos levanta mucha sospecha. Y bueno, y también las intenciones del documento, porque el documento que le dan a Nicolás de San Luis Montañés sobre su tierra le dice: y entonces desde hoy que te damos esta tierra, que nadie te la quite y que nadie se atreva a quitarte tu tierra. Es porque está protegiendo su tierra. Y vamos a ver este problema de la defensa de la tierra. Entonces la pregunta es: ¿cómo surge esta documentación falsa que dice ser que es de Nicolás de San Luis Montañés? David Wright Carr, él en algún momento que recopila varios documentos para Querétaro, recopila este tipo de documentos y él los considera históricos. Hasta tiempo después en sus investigaciones se da cuenta que gran parte de esa documentación es falsa. Entonces él dice: ¿cómo deben surgir esos documentos y por qué aparece Nicolás de San Luis Montañés en estos documentos? Y son relaciones de méritos, son relaciones de muchos pueblos, de cómo se fundan, entre ellos los de San Juan del Río, de Huimilpan, de San Bartolomé Aguascalientes, del mismo Querétaro. Entonces hoy en día pues todos esos pueblos se fundan en este tipo de documentación para hablar de su historicidad cronológica. Sin embargo, a pesar de que los documentos son falsos, dentro de la memoria y de la mitología indígena chichimeca o tomil chichimeca, pues es más simbólica su historia. No es una historia de fechas, de personajes y de años, sino más bien de una historia de defensa, ¿no? En este caso de defensa de la tierra, que es lo que vamos a vivir. Entonces la pregunta es: ¿cómo desentrañar a los autores de estas relaciones? Porque muchas de las veces se le atribuyen a Nicolás de San Luis Montañés que fueron su relación de méritos que él enviaba, porque así se hacía. Tenemos una relación de méritos de Conin y esa es auténtica. Si comparamos la relación de méritos de Conin con las otras muchas relaciones de Nicolás de San Luis Montañés, nos damos cuenta que no se parecen en nada por la estructura, porque tenían una estructura y sin embargo esto parece ser que está defendiendo más el origen de un pueblo, el origen o la posesión de una tierra o el título de hidalguía, que es lo que vamos a ver. Y estas son las 3 hipótesis que yo planteo de cómo surgen estos documentos a finales del siglo XVII y principios del XVIII en torno a la defensa de las tradiciones dancísticas, que es mi primera hipótesis. La segunda es la defensa de la tenencia de la tierra y del agua. Y la tercera, la defensa de los privilegios de cacicazgo e hidalguía de la nobleza indígena. El primer, digamos, hay un ataque a los indígenas, a sus tradiciones hacia finales del siglo XVII. ¿Qué pasaba en Querétaro a finales del siglo XVII? Llegan los franciscanos de San Francisco el Grande, sino ellos vienen de la península ibérica, de España, pero vienen con una tradición milenarista, imponen en la ciudad varias prácticas muy ascéticas, rigurosas, y entre ellos empiezan a quitar los bailes, los baños públicos que se hacían en el río, las fiestas, los juegos, los naipes, todo lo que había ellos empezaron a quitarlo. Entonces, hacia 1694 se pone una demanda ante el obispo donde dicen: ya quiten las danzas de moros y cristianos, ¿no? Quítenlas. Entonces, si es una tradición en la ciudad de mucho tiempo, ¿cómo de repente los pobladores de Querétaro dicen: ya no la queremos, quítenla? Pues se nota un poco esta influencia. Pero quiero primero hablarles un poco de cómo se hacían estas danzas de moros y cristianos, que muchas de las veces son las que vemos aquí, que se hacen en septiembre y bueno, en varias festividades en varios lugares. Y Alonso de Larrea, precisamente este cronista de 1643, nos la narra. Les voy a leer un fragmento muy largo de cómo se hacían estas danzas. Dice Larrea, dice: lo primero que hacen es elegir capitán, alférez y sargento, ordenando una milicia al uso de nuestra España. Llegado el día de la Santa Cruz, 8 días antes
sueltan todos las capas y tocan los tambores o cajas militares a recoger la gente a casa del capitán. La víspera en la tarde reparten el escuadrón en sus hileras con el orden que profesa la milicia. Marcha el campo hacia la iglesia, en alarde, disparando muchos tiros. La cuadrilla asiste a misa de víspera y en formación retorna a la casa del capitán para seguir la fiesta con cohetes e iluminaciones. Al siguiente día van a misa de la misma manera y nuevamente retornan a la casa del capitán. A las 3 de la tarde marcha el campo a la playa, donde está un castillo de chichimecos. Pongan mucha atención. Donde está un castillo de chichimecos en que tienen a la Santa Cruz cautiva. A las 4 entra la milicia marchando por la plaza y ordenan escaramuza con los chichimecos. Ordenada, salen las hileras contra los enemigos. Después de sacadas todas las hileras, se da el Santiago, y cautivan y vencen a los enemigos, ganando el árbol de la cruz, el árbol santo de la cruz. Dice la Rea, dice, antiguamente mezclaban con la milicia unos mitotes o bailes gentiles, con tan hermosas plumas que admiraba la vanidad, y pasando de 200 a 300 y aún más los que bailaban, cada uno traía en la cabeza su penacho y en el brazo izquierdo una pluma verde muy grande. Esta costumbre se ha ido acabando, dice el cronista, pero aún todavía los relieves de ella han quedado en los pueblos de Querétaro, Pátzcuaro, Tzintzunza, Nahuatl, Celaya y Uruapan. Fin de la cita. Podemos ver en esta representación de este enfrentamiento entre moros y cristianos, se cambian a los moros por los chichimecos en primera, ¿no? Ya no son los moros los que tienen cautiva una cruz, sino son los chichimecas. ¿Y por qué una cruz? Porque la cruz es el símbolo de la fe. Entonces, quienes vienen a luchar y a dar el Santiago era un grito de guerra, que obviamente fundamentado en este santo guerrero, ¿no? El Santiago Apóstol, que montado a su caballo mataba a los moros, ¿no? Como en las tradiciones también míticas de España, de las reconquistas de la zona de moros. Sin embargo, acá se convierte en un Santiago mata indios, y va a haber muchas representaciones, al menos he visto muchas en la zona de Perú, donde se representaba a Santiago matando a indios, ¿no? Ya porque los indios se les consideraba los otros o idólatras, ¿no? Igual que los moros. Entonces, en esta idea de cómo se trae de la península esta danza, pues se acondiciona de algún modo, se apropia aquí, y en vez de ser moros, pues son indios chichimecos. Entonces, hay esta leyenda, pero sin embargo, es una descripción. No está diciendo se apareció ni nada, es una descripción, dice, se ponen ahí, se ponen acá y acá. Es una danza teatralizada, está teatralizada. Y vamos a ver adelante cómo esta representación teatralizada aparece en Espinosa en su crónica, cuando habla precisamente del mito fundacional. Y la Rea dice que pues la cruz era una devoción tanta de los indios que donde quiera la pintaban. Hasta va a haber varios obispos que van a prohibir donde prohíben que pinten las cruces, porque donde quiera ponían cruces. Entonces, en el caso de cómo la cruz de Sangremal tiene una tradición, una leyenda, es porque ahí colocan una cruz en una mojonera, y como era un lugar de paso, en un humilladero, la gente por ahí pasaba y se persinaba. Entonces empieza a tener devoción, y los franciscanos, al ver que tienen mucha devoción, pues es cuando se apropian del lugar y hacen un santuario, y después un convento, y ahora pues después a finales del 17 pues el colegio de propaganda FIDE. Entonces, como yo les mencionaba hace rato, en 1694 se prohíbe en Querétaro esta danza de moros y cristianos, y yo les decía, sospechando por qué los queretanos, los vecinos queretanos, quieren quitar esta tradición que ya traían, ¿no? Sin embargo, hay una respuesta también de los caciques indios y de los mismos vecinos de Querétaro que dicen, no, esta es una tradición que tenemos, ¿por qué nos la van a quitar? Aunque los documentos no dejan muy claro quiénes son como que los que idean este ataque a las danzas, entonces es muy fácil pensar que fueron los franciscanos de la Cruz. Como yo les decía, ellos empezaron, se paraban afuera de los corrales a maldecir a la gente, a decir que pues eran pecadores y eso, y a las mujeres les prohibían usar velos tenues, o sea, donde se podían traslucir, les prohibían el maquillaje, prohibían la música. De hecho, las crónicas de la época decían, ya Querétaro es puro sermón, puro rezar y sermón, aquí ya, o sea, ahora sí que esa lamentable figura
aunque a veces nos representan los queretanos de Mocho, pues ahí sí quedaba muy bien, ¿no? Los tenían bien, estaban todo el día en los templos, etcétera. Entonces es muy fácil sospechar que fueron los franciscanos de la Cruz los que hacen ataque a las danzas locales, a las danzas de moros y cristianos. Sin embargo, sabemos que nos quitan, porque en 1743 el mismo Esteban Gómez de Acosta, corregidor, él se mete a danzar, se hace capitán de una de las danzas. Entonces, bueno, sabemos que no se quitaron, pero este ataque que recibieron las danzas y los indios en sus tradiciones fue lo que promovió que se generaran esta documentación escrita del mito de la fundación, porque los documentos de Nicolás de San Montañés tienen varias voces, no están escritas a un solo sujeto, sino que aparecen de repente varias voces, y entre esas voces aparece, por ejemplo, una Malinche en Querétaro. Imagínense, una Malinche en Querétaro, estuvo en varios lados la Malinche. O varios otros personajes, y uno de ellos es Nicolás de San Luis Montañés. Y de hecho el que tiene poca presencia en estos documentos es Fernando de Tapia. De repente lo mencionan y lo suman, ¿no? Y al final, cuando se funda un pueblo, es todo como una liturgia que se hace, y firman fulano de tal, ¿no? Y no son firmas, obviamente, nomás aparecen los nombres, y entre ellos aparece Fernando de Tapia y Nicolás de San Luis Montañés, que son los dos indios que aparecen más. Pero ¿será entonces que las danzas fueron lo único que promovieron? Esa es una primera hipótesis. La segunda hipótesis va en orden a la defensa de la tenencia de la tierra. ¿Por qué? Porque los indios, cuando llegan las conquistas castellanas, el rey reconoce a los naturales, a los indios, como naturales de su tierra, como naturales de poseedores de la tierra. Y bueno, no les da ningún título de propiedad, porque los reconoce como originarios de la tierra. Sin embargo, conforme van pasando las épocas, llegan las composiciones, que es cuando se les va a dar las mercedes reales de tierra, que era como un título de propiedad. Los indios que tenían propiedades comunales, porque no tenían ellos como propiedad privada como tal, pues empiezan a tener este miedo de, me van a quitar mi tierra, entonces ¿cómo me defiendo? Entonces van ante el que estaba haciendo la composición de tierra y dicen, bueno, no hay problema, tráeme tu título. Pero si nunca les dieron un título, entonces tuvieron que generar una documentación. ¿Por qué? Porque así lo exigía la legislación de la época. Entonces se tuvieron que ajustar, y seguramente, pues, ¿qué tuvieron que hacer? Falsificar documentos. Hay un artículo súper interesante en la revista de Relaciones Históricas del Colegio de Michoacán, de un indio, Chiquisnaquis, así se hacía llamar, que era un escribano, que él iba de pueblo en pueblo y llevaba cédulas de fundaciones de pueblos, llevaba títulos reales, llevaba títulos de hidalguía. Entonces él decía, pues, cáiganme tanto, yo les hago un título. Mucha gente en varios pueblos tenía sus títulos de propiedades, ¿no? Y muy parecidos. Por eso, y este estudio que hace Alberto Cáceres Carrillo es muy interesante, porque este indio pues va haciéndolo de pueblo en pueblo. Entonces estamos muy cerca de Querétaro. A lo mejor él fue el que hizo muchas de estas relaciones de Nicolás de San Luis Montañés, y también varias cédulas de fundación de Celaya. Él descubre que hay como 4 cédulas de la fundación de Celaya, y sí hay una que es auténtica y las otras son que fueron creaciones de este indio. Inclusive vienen las firmas. Está muy interesante ese estudio, y ahí ya nos da una pista de que los indios, ante la defensa de la tierra, pues necesitaban legitimar su posesión, ¿no? Entonces tuvieron que ajustarse y buscar este tipo de documentación falsa, por así decirlo, ¿no? Para poderla presentar. Y van a ser casos en Querétaro, que hay 2 casos en que 2 indios presentan documentos falsos para tratar de legitimar que ellos eran descendientes de Nicolás de San Luis Montañés. Lo voy a mencionar más adelantito. Y bueno, sabemos que ya hay muchos estudios en Querétaro sobre cómo se les fueron quitando propiedades a los indios, cómo les quitaron el uso del agua a los propios indios, y hay mucho conflicto. Y en 1710, fíjense bien, es bien significativo 1710, porque en 1710 empiezan a hacerse la composición de tierras en Querétaro, y es cuando los indios van y dicen, nosotros tenemos miedo de que nos quiten nuestra tierra, o lo poco que nos queda, porque ya lo estaban movilizando hacia el barrio de San Sebastián. Entonces, porque ellos vivían aquí en el centro, era un pueblo de indios, sin embargo los fueron desplazando poco a poco. Y en esta duda que ellos tienen es posiblemente cuando surge esta documentación escrita en torno a la figura de Nicolás de San Luis Montañés. Hay un título que analizo y que estudio, muchas gracias, que estoy estudiando, es el título del pueblo de San Bartolomé Aguascalientes, y que yo considero que es inclusive previo a un documento que se encontró en 1717, que es la famosísima relación de Nicolás de San Luis Montañés, donde viene el mito fundacional de Querétaro. Sin embargo, en el del pueblo de San Bartolomé Aguascalientes
se menciona la fundación de Querétaro, pero jamás se menciona la aparición de la cruz, jamás se menciona la aparición de Santiago, y aunque sí aparece Nicolás de San Luis Montañés y también aparece Fernando de Tapia. Pero en esa versión del pueblo de San Bartolomé es muy interesante porque allí dice lo mismo que las cédulas reales, que desde que se les da la tierra hoy en día no los moleste ningún español, no les quiten sus tierras a los españoles. Y en todas estas documentaciones de Nicolás de San Luis Montañés dice esa misma fórmula. ¿Por qué? Porque están buscando la legitimidad de su tierra, de que no se les quite y que puedan ellos inclusive utilizar documentos, porque si ya les habían quitado tierras, como un argumento de que esto me lo dio el rey, esto lo poseo yo. Y bueno, este documento del pueblo de San Bartolomé Aguascalientes, les digo, sí menciona a la cruz, sí menciona a Santiago, pero no los menciona en esta aparición, ¿no? En este milagroso portento. Y curioso que este documento de San Bartolomé Aguascalientes dice que Querétaro se fundó el 25 de julio de 1534. El de la relación de 1717 de Nicolás de San Luis Montañés dice que es el 25 de julio de 1531. Hay otro documento que también es una relación de Nicolás de San Luis Montañés, dice que es de 1522 la fundación de Querétaro, y hay otro que dice que es de 1501. Todavía ni siquiera llegaban los españoles a las tierras americanas. Entonces, sabemos ya con esto que son documentos falsos, pero que sí podemos analizarnos para entender por qué surgen estos documentos y por qué en algún momento se impregna en la sociedad del mito, al grado de que hoy estamos festejando el 25 de julio, no sé cuánto aniversario ya, ¿no? Específicamente por tener esa fecha específica, ¿no? Igual la cédula de fundación que les digo que yo estudié, que se publicó en el Heraldo de Navidad, también ahí se menciona eso. A fulano de tal indios, hace una mención de varios indios, entre ellos Fernando de Tapia, Nicolás de San Luis Montañés, y dice, jamás se les quite sus tierras. Entonces, obviamente esa cédula de fundación está muy intencionada, está hecha, está elaborada a propósito para la defensa de la tierra. Y bueno, este tercer argumento, que es en defensa de los títulos nobiliarios, pues vamos a ver el caso de Cayetano Siriaco de San Luis Montañés. También la maestra Alejandra Merino, una paleógrafa muy reconocida aquí en Querétaro, publicó en el Heraldo de Navidad este documento de este supuesto descendiente de Nicolás de San Luis Montañés. Cayetano Siriaco presentó en 1791 varios documentos, dos específicamente con relación a Nicolás de San Luis Montañés, para defender su cacicazgo, de que él tenía el derecho de ser el gobernador de indios de la República de Indios de Querétaro, y presentó estos documentos. Hay una pregunta: ¿por qué empieza a aparecer más Nicolás de San Luis Montañés y un poco a desaparecer Fernando de Tapia? La respuesta parece muy fácil: porque Fernando de Tapia, su descendencia, muere en un convento, o sea, ya no tiene hijos varones, y sus nietas son las que quedan en el convento de Santa Clara, pues ya no pueden tener descendencia. Entonces ya para finales del siglo XVII desapareció la familia digamos lineal de Fernando de Tapia. Sin embargo, el Nicolás de San Luis Montañés histórico, que sí existió, él fue un gobernador de entre 1604 y 1620 aproximadamente, y quedaba en la memoria del pueblo que este gobernador, porque tuvo varios periodos de gobierno, y quedó como muy impregnado en la memoria. Entonces, y él sí tuvo varios descendientes. Entonces, por eso la presencia de Nicolás de San Luis Montañés sobre la de Fernando de Tapia, que la presencia de Fernando de Tapia la va a rescatar Fray Isidro Félix de Espinosa. Entonces, Cayetano de Siriaco presenta dos documentos. Uno de ellos es un asunto de aguas entre los Montañés y los Tapia de 1621. Entonces, ese documento sí es original. Ese documento pues está encajado en un contexto específico. Sin embargo, presenta un título de capitán de Chimeca, que se la da el rey en 1555. Y el mismo que está analizando los documentos en 1791 dice: este documento este es falso, porque no tiene firmas, porque no tiene mandato, porque le falta esto, le falta lo otro, y sabemos que este indio mandó hacer documentación falsa. Entonces aquí ya estamos clarísimos de que los indios de Querétaro hicieron documentos falsos y que ya tenían una tradición de hacer documentos falsos, quizás para legitimar, y muy en un sentido lógico. ¿Por qué? Porque no tenían ese tipo de documentaciones. Y hay otro caso que en 1761 se hace un traslado de una cédula real de la ciudad de Querétaro que estaba en manos del indio Ventura Reyes,
Y en esta misma cédula es donde aparece esto que les digo, ¿no? Dice, en el pueblo de Santiago de Querétaro, ya el hecho de que diga Santiago de Querétaro ya es falso el documento. Y luego dice, y fulano de tal, sultano, Nicolás II Montañez y Fernando de Tapia, no se les quiten sus tierras. Entonces es esta misma intención. Sin embargo, esta cédula se transmite como original cuando la encuentran, y en el siglo XIX se transcribe también y aparece y está en el archivo histórico de Querétaro y se considera como la cédula de fundación de Querétaro. Sin embargo, pues no es original. O sea, es un documento muy interesante, muy importante por el contexto en que se crea. Sin embargo, no tenemos cédula de fundación de Querétaro. Si está, tiene que estar en el Archivo General de Indias y pues hay que ir a buscarlo. Entonces, esta es como la otra hipótesis de cómo surge esta documentación falsa en torno a la figura de Nicolás de Sales Montañez, en torno a un contexto de conflictos entre cleros que buscaban a ver quiénes fueron los primeros en evangelizar. Y bueno, al parecer es cuando surgen estas invenciones franciscanas. ¿Qué pasa en 1717? En 1717, Fray José Díez, un franciscano, dice que se encontró en el archivo antiguo de la Cruz, del convento de la Cruz, y sabemos que el convento de la Cruz es posterior al la mitad del siglo XVII, que encontró un documento muy antiguo y muy maltratado, que ahí decía que los franciscanos fueron los primeros en evangelizar. Y ahí es donde venía esta versión de la misión, de la aparición de Santiago y de la Cruz. Y dice que él lo tuvo que transcribir porque se iba a perder este documento. Entonces lo transcribe en 1717. Y se cuestiona a un clérigo de la época, dice, si estaba maltratado, ¿por qué el documento no tiene faltantes? ¿Por qué el documento está completo? O sea, ¿cómo lo transcribiste completo? Debería de haber faltantes si estaba muy maltratado, por un lado. Y por otro, también dice que si lo encontró en letra procesal encadenada, que era la del siglo XVII o del XVI, ¿cómo la tradujo? ¿Cómo la interpretó? Si era muy difícil leer. Ya en esa época este mismo clérigo está diciendo eso. Y además también David Wright Carr es el que también pone en duda esta transcripción de José Díez. Sin embargo, se resguarda en el convento de la Cruz este documento, y en 1622 se publica el libro de Imán de la Devoción de Javier de Santa Gertrudis. Es un devocionario que se le dedica a la Cruz de Piedra y donde se narra, con base en este documento, el origen de la Cruz y el origen de Querétaro. Y es la primera versión impresa donde aparece el mito fundacional de Querétaro, 1722. Pero el mismo Santa Gertrudis dice, yo fui a revisar los protocolos más antiguos y no encontré nada. Fue donde estaban los archivos históricos reales y no encontró nada. Por algo no encontró nada. Sin embargo, dice que él fue y le pidió a los indios documentos. Entonces, el clérigo que entró en disputa con los franciscanos dice, porque es un clérigo anónimo, dice, él fue y les exigió a los indios de por qué no tenían documentación, y estamos sabiendo por qué no tenían documentación los indios, porque nunca se les dio una documentación. Entonces, él les exigía y los indios es como de, bueno, tenemos algo, se lo vamos a pasar. Y ellos obviamente tenían estos documentos falsos por la defensa de su tierra y se los hacen llegar a ellos, ¿no? Y el mismo clérigo de la disertación de 1755 dice que el documento, que cuando lo presenta, se me fue la idea que precisamente los franciscanos obligaron a los indios que les entregaran este documento, pero que el documento original que reciben, el franciscano José Díez le agrega un párrafo al final, que es cuando solamente dice, y venía Fray José de la Quemada con el clérigo Juan Bautista, juntos doctrineros y los demás franciscanos. Es un renglón que se agrega al final, pero si ustedes leen todo el documento anterior, jamás se menciona un Fray Juan de la Quemada, jamás se mencionan a los franciscanos. Entonces es muy obvio que este documento fue manipulado para legitimar a los franciscanos de que fueron los primeros en evangelizar en 1722. Lo transcribe Santa Gertrudis en su novenario de la Cruz, y es bien curioso porque a pesar de que ya está impreso, como que todavía no alcanza a permear muy bien en la sociedad, porque en la relación del agua de Navarrete de 1739 no aparece esa mítica fundación, ni en las ordenanzas de 1733 tampoco aparece la mítica fundación. Debería de venir ahí en las ordenanzas, de hecho. Sin embargo, no aparece. Pero ya es en el informe de corregidor de 1743 que ya menciona esta versión, e inclusive menciona la versión de Fernando de Tapia, rescatando a Carlos de Sigüenza y Góngora,
y un poco ya al texto que estaba escribiendo Fray Isidro Félix de Espinosa, ya 3 años después de su publicación. Entonces aquí ya aparecen 2 versiones, la de Nicolás de Sánchez Montañez y la de Fernando de Tapia. Cuando escribe Isidro Félix de Espinosa su crónica y habla de este mito fundacional, dice: Santa Gertrudis se exageró, dice, entonces vamos a quitar lo que no es real y lo que sí es real vamos a dejarlo. Y el clérigo que entra en disputa con él dice: bueno, o le das el crédito a todo o no le crees nada, ¿no? Entonces ya se le está poniendo en duda inclusive a Isidro Félix de Espinosa. Sin embargo, ¿cómo es que permea esa tradición en la sociedad? Pues en primera por este tipo de pinturas que se mandaron a hacer. En la cartela ya aparece el mito fundacional y dice que se cita a Javier de Santa Gertrudis en 1722. Y cuando está representando a un indio, obviamente es un retrato hablado porque no lo conocieron, y en una de las partes se pone esta aparición, ¿no?, de la Cruz de Santiago y abajo esta guerra que se está haciendo. Y el mismo el autor del texto de 1722, además de que presenta ese documento para decir que en realidad existió este mito, se basa en el escudo real. Este escudo es el que está en el portón de la puerta pareada de Santa Clara. Esta está en la parte de arriba y ahí vemos el escudo y acá está, digamos, ya gráfico y allá uno pintado, y si se fijan en la parte de arriba está una cruz con el sol y a un lado Santiago. Y él dice: ¿qué más argumento tenemos que el escudo? Entonces él ya descontextualiza el escudo y le da todo este mito. Entonces el escudo que aparecía en los templos en varios lugares y además estas pinturas es lo que logra que se permee la leyenda en torno, digamos, ya en la representación de los queretanos. Y él, Espinosa, Vilaplana, cronistas como Beaumont, Arrichívita, Celá, empiezan a transmitir este mismo mito. Los historiadores decimonónicos, Valentín Frías y posteriormente los del siglo XX, pues siguen afirmando eso, al grado que hoy en día tenemos una fecha de fundación, tenemos un mito fundacional. Sin embargo, como lo podemos ver, pues fue una creación del siglo XVIII. Y con esto termino. Muchas gracias.